Hola, voy a presentarme. Soy una lata. Soy muy diferente de vosotros, porque vosotros tenéis padres, yayos, vais al cole, celebráis vuestro cumpleaños, tenéis un nombre y también tenéis una cara que es diferente a cualquier otra cara. Pero yo, en cambio, cuando me fabricaron, no sabía muy bien qué iban a hacer conmigo. Al final me metieron una cosa roja dentro y me pusieron un nombre, Tomate. Me llevaron a un sitio muy grande, se llamaba supermercado, y al cabo de los días me di cuenta de que habían otras igual que yo y con el mismo nombre. Un día alguien me cogió, me metió en un carro y me llevó a una casa y a un sitio que se llamaba cocina, un sitio precioso. Al cabo de 2 días alguien me vació en una sartén y luego me tiró a la basura. Estuve llorando un montón de tiempo, hasta que al final, no sé cómo, aparecí en la calle y unos gatitos se pusieron a jugar conmigo. Me di cuenta de que hacía ruido y me cambiaron el nombre. Ahora era una pelota. Me quedé dormida esa noche y a la mañana siguiente un hombre algo sucio y mal vestido me recogió y también me volvió a cambiar el nombre. Ahora era un bote. Este hombre pedía limosna y también hacía ruido. Clank, clank, cloc. Pero un día me dejó en la calle sola y me sentí otra vez triste. Nunca supe por qué lo hizo. Cuando más desesperada estaba, otra mano, pequeñita, me recogió. Era de un niño, se llamaba Asier. Me llevó a su casa y metió dentro de mí tierra y un garbanzo. Y me cambió de nombre. Ahora era una maceta. Las raíces del garbanzo me hacían cosquillas y yo no paraba de reír. Estaba contentísima. Todo el mundo contemplaba el pequeño tallo que iba creciendo. Hasta que un día Asier sacó toda la planta de mí y la puso en una maceta más grande. Y me quedé otra vez triste. Pero su hermana, Alba, me cogió, me lavó y me pegó un papel precioso de flores alrededor. Y me dio un nuevo nombre. Ahora era un cubilete. Metió dentro sus pinturas y siempre estaba a su lado. Pero ¿sabéis qué pasó? Llegó su cumpleaños y alguien le regaló un cubilete dorado con personajes de dibujos animados. Y entonces Alba, sin darse cuenta de lo que yo sentía, me tiró al cubo de la basura. Otra vez me sentía triste y sola. La mamá de Alba, al verme allí tirada, le dijo a su hija: Alba, esta lata puede servir para fabricar cosas nuevas. Por favor, échala al contenedor amarillo. Ya sabes lo importante que es reciclar. Alba lo había aprendido en el cole. Así que terminé en un contenedor enorme amarillo. Hasta que un día me llevaron a una fábrica parecida al lugar donde nací. Y allí ya no sé qué pasó porque me quedé dormida. Al despertar, yo no reconocía mi nueva forma. No me sentía cómoda en aquel nuevo traje. Hasta que un señor dijo mirándome: ¡Oh! ¡Qué tren de hojalata tan bonito! Así eran los juguetes con los que yo jugaba. ¿Cuánto cuesta? A aquel señor el precio le pareció adecuado y comenzaron a envolverme en un precioso papel. El nuevo nombre era Tren. Me gustó muchísimo y así empezó una nueva vida para mí, llena de nuevas aventuras que otro día os contaré.